¿Qué hace que una compañía de tecnología fundada en el año 1977 permanezca en el tiempo, se fortalezca y que además haya sido protagonista en todo lo que tiene que ver con la innovación en Colombia y específicamente también en Antioquia con una alta relación? Pues bien, de esos y otros temas voy a estar hablando con Luis Fernando Jaramillo de Henson, que es una compañía bien interesante. Hoy en nuestro episodio de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Y antes de entrar con Luis Fernando, hay que contar que hay grandes marcas e instituciones que apoyan este espacio, como el caso de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, Global MBM, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad de Afida. Así que esperamos que disfruten muchísimo este episodio, comparte la historia de Antioquia TI desde la visión de Henson. Bienvenido Luis Fernando, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy bien, muchas gracias y qué bueno estar contigo aquí para hablar de cosas de tecnología que importa mucho para Antioquia y el país. Contemos cómo fue ese nacimiento de Henson. Es una compañía que ya casi que está a punto de cumplir 50 años y tú has estado ya durante 40 años dentro de la empresa. Bueno, es una historia interesante y vale la pena contar el nombre de Henson. Su fundador se llamaba Johann Henson, que era de origen alemán. ¿Okay? Entonces en el 77, 1977, esta compañía arrancó haciendo service contable, digamos que para ser más sofisticado lo que hoy denominamos outsourcing contable. Pero en ese tiempo hacían un service contable que era básicamente grabación de datos contables en un computador de Bogotá que les prestaba o les arrendaba a los equipos para hacer estas grabaciones. A partir de ahí nace la historia de Jason y esa historia nace de dos, tres socios ingenieros civiles que arrancaron montando una empresa para prestar servicios tecnológicos en ese momento y por allá en 1981-82 evolucionaron a hacer software, aplicaciones de software. Y básicamente arrancaron como muchas empresas a nivel colombiano y a nivel latinoamericano que arrancan desarrollando un sistema contable. Y en ese momento, el primer sistema que desarrolló un sistema contable, después se desarrolló un sistema de facturación, cartera de inventarios, que llamamos SFI. Después desarrollamos un sistema de nómina. En ese momento se desarrolló un sistema en COBOL, ¿ok? Y se implementó en varias compañías colombianas y compañías muy importantes colombianas, arrancando por algunas compañías antioqueñas muy interesantes, una de las compañías antioqueñas más importantes en aquella época, como Coltejer, por ejemplo. Y a través de con esos clientes se fue evolucionando estos aplicativos y se tomó un protagonismo muy interesante a nivel colombiano en lo que hoy denominamos ERPs. ¿Verdad? Posteriormente, sí, No, dale. dale adelante, tranquilo. Posteriormente a eso se hizo una alianza con IBM en la cual se empaquetó algo que llamábamos la clave y se empaquetó hardware con software y llevamos la solución completa a las compañías y cobrábamos una sola tarifa. Eso fue muy exitoso. Porque IBM salió con unas máquinas abiertas que llamaba RIS 6000 en aquella época. Estamos hablando de los años finales del 80, principios de los 90. También de ERPs. Por allá en los gobiernos de Gaviria, cuando sacó la ley 100, que empezó con el sistema de cesantías, Jason vio una oportunidad de negocios y desarrolló el sistema de cesantías. Posteriormente desarrolló el sistema de pensiones, ¿ok? Y alrededor de eso desarrolló otro producto que llamaba inversiones, cosas de ese estilo. Y a través de ese producto tuvimos la oportunidad de ir a otros países. Entre esos fuimos a Perú, en Argentina, fuimos a Uruguay y fuimos muy exitosos en esa idea de esos países. A todos esos países que les menciono, fuimos con una alianza IBM porque esos desarrollos de esos productos se hicieron en AS400 en RPG, porque eran sistemas bastante robustos
a unas entidades que iban a ser bastante grandes. Y fuimos muy exitosos, tan exitosos que tuvimos participación en Argentina con pensiones o fondos de pensiones, el 60% del mercado lo teníamos nosotros. En Uruguay, en alianza con IBM, atendíamos el 100% del mercado. ¿Ok? Y posteriormente fuimos desarrollando esa vertical y hoy en día estamos adicional a esos países, estamos hoy en Perú, Bolivia, Salvador, Honduras y Colombia. Tremendo. Haciendo proyecciones, atendiendo adicionalmente a otros países, con proyecciones de llegar a otros países muy fuertes en esa vertical de lo que llamamos previsional, que básicamente es pensiones, cesantías y todo. Y el tema de pensiones es mucho más amplio, ¿no? Porque son pensiones obligatorias, pensiones voluntarias y hay otros sistemas adicionales. Entonces, eso ha sido una buena oportunidad para incursionar en el mercado externo. También hemos incursionado en el mercado externo, en el mercado americano, con desarrollos a la medida. Y ahí llevamos ya un buen número de años desarrollando desde Colombia para el mercado de Estados Unidos. Adicional, algunos negocios a nivel latinoamericanos, como son República Dominicana, algunos países de Centroamérica y de Sudamérica. En términos generales, esa ha sido como la experiencia de Jason en desarrollo de productos y talento humano. Hay muchas cosas por qué contar, Claro. demasiadas. Pues. Pues, Fernando, aquí vamos intercalando la historia de la compañía, que sabemos que es muy interesante, también con la historia de la tecnología en Antioquia. Entonces te voy a preguntar, cuando tú empezaste con Enson, ¿cuál era el contexto en Antioquia? ¿De qué año estamos hablando y cómo eran las empresas? Si ya las universidades están sacando programas enfocados en sistemas y demás. Bueno, yo soy de AFI, yo soy administrador de negocios, yo no soy una persona de tecnología, sino que de esas cosas de la vida, el fundador de Jason tenía muy buena relación con el decano de Ingeniería de Sistemas de AFI, y era una compañía muy pequeña. En ese momento Jason, estamos hablando en el 85, a principios del 85, era una compañía de 7 personas aproximadamente. Y quería contratar a alguien que se fuera encargando de la parte administrativa y financiera de Jason. Y de esas cosas que el proceso es largo, pues para no contar eso ahora, me enganché yo en ese proceso. Entonces yo empecé en Jason manejando la parte financiera administrativa y en ese momento llegamos 4 de AFI a trabajar en Bogotá en esta compañía. De esos 4, 3 eran ingenieros de sistema y yo era de administración. Pero tuvimos la oportunidad de atender compañías muy importantes en Antioquia. Las compañías grandes en Antioquia tuvimos la oportunidad de desarrollar con eso. En ese tiempo, AFI tenía ingeniería de sistemas y los otros personas de ingeniería de sistemas que se incorporaron a trabajar con nosotros para posteriormente abrir Jason en Medellín. Y Jason en Medellín por muchos años fue la principal plaza nuestra con ERPs. Después tuvimos la oportunidad de trabajar con protección y hasta hoy trabajamos con protección desde que empezó la ley 100 y hemos acompañado a los fondos de pensión en Colombia y en Latinoamérica y somos una de las compañías más importantes de desarrollo de pensiones a nivel de Latinoamérica, siendo protección uno de los principales clientes a nivel de este software. Pues, Fernando, ¿y qué recuerda? ¿Cuáles eran los retos tecnológicos de ese momento? ¿Había temas de talento humano o había suficiente? Mira, si yo le hablo de Jason, uno de los factores más importantes era, así fuera un equipo pequeño, ese equipo eran decisiones de equipo, ¿ok? Sí había muchas restricciones, en ese tiempo nosotros trabajábamos con unos Texas Instruments, donde eran discos de 80, eso eran unas tortas grandísimas. Yo recuerdo una de las principales crisis que tuvimos en esos años, por ahí en el 86, que se aterrizaron las cabezas de un equipo de eso, quedamos sin equipos, pero afortunadamente las otras compañías y compañías en Bogotá nos ayudaron mucho, porque procesábamos allá, íbamos y nos dejaban trabajar ahí y hasta que nos recuperamos. Eso, pero eran equipos
eh, grandes, muy grandes. Yo recuerdo cuando el primer máquina de escritorio compramos, pues que nos parecía una inversión inclusive bastante grande para una sola persona, y eso fue evolucionando y desarrollándose así. Pero nosotros abrimos Medellín por allá en el año 86, 1986, pero es una plaza muy importante. Y es una plaza muy importante por el sector empresarial de Antioquia. ¿Ok? Y para nosotros fue una de las claves y ha sido una de las claves. Nosotros estamos acá y se lo decimos así al mercado por los clientes. ¿Okay? Lo que somos hoy, somos por los clientes. Obviamente, para llegar allá hay que hacer un buen trabajo. ¿Okay? Definitivamente. Pero la razón de Jason y la razón de hoy, lo que es Jason, es sus clientes. Luis Fernando, ¿y qué transiciones tecnológicas así grandes recuerdas? Porque A pues ver, digamos que en esa época pasamos del mainframe al PC y bueno, hubo algunos cambios significativos en materia de tecnología. sí, nosotros trabajamos con estas máquinas, después incorporamos máquinas de escritorio, y yo recuerdo una de las experiencias un poco negativas fue cuando empezó la ola de cliente-servidor. Nosotros nos montamos esa ola muy rápido y hicimos grandes inversiones en esa ola, y a la final el tema de cliente-servidor pues yo creo que no tuvo la evolución que debería haber tenido, porque todos pensábamos que las máquinas de procesamiento iban a tener capacidades limitadas, entonces haciendo software con cliente servidor pues se iba a optimizar más. Yo creo que ahí no fue la realidad, pero de ahí evolucionamos a desarrollar, y eso fue un acercamiento que hizo IBM con nosotros para desarrollar la máquina S400. El primer desarrollo hicimos un sistema contable muy robusto, que eso lo hicimos por allá a finales como los años 90, más o menos a principios de los años 90, que tanto que hoy funciona, y funciona en grandes entidades. Después desarrollamos todo el software de previsional, pensional y de cesantías en AS400, y ya hoy pues desarrollamos sistemas y hacemos sistemas muy abiertos para diferentes tecnologías y con inteligencia artificial. Y sí ha habido una evolución muy importante, ¿ok? Una de las evoluciones más importantes para nosotros fue que fuimos de los primeros que empezamos a desarrollar, tener desarrollos al interior de Colombia, como en diferentes ciudades, lo que nosotros denominamos offshore, y no únicamente en Bogotá. Entonces armamos equipos de desarrollo en Armenia, armamos equipos de desarrollo en Manizales, en Tunja, en Montería, y lo hicimos bajo varios aspectos, y en Medellín. Ah, Hicimos eso enfocados en varias cosas. Una, que nos invitaron las cámaras de comercio de estas ciudades intermedias, nos invitaron la alcaldía, los gobiernos municipales de esos que querían dar un desarrollo adicional a las personas que estudian ingeniería y que se quedan ahí. Y armamos las primeras fábricas, y estas ciudades han tenido unos crecimientos muy importantes desarrollando software, inclusive para el exterior. Muchas de estas ciudades hoy desarrollan software para el exterior, y dándole una oportunidad a la gente de esas ciudades que pudieran tener un empleo mucho mejor trabajando para fuera de esa misma ciudad. recordemos el tema de la academia, porque las universidades han jugado un papel muy importante en el desarrollo de la tecnología desde el punto de vista también de proveer el talento humano, pero inclusive no solo las universidades, sino también hasta el sector informal. Tú recuerdas, por ejemplo, AUC, que en esa época era la Asociación de Usuarios de Computadores, que también hacían talleres y seminarios. ¿Qué recuerdas de esa época en ese ámbito académico? Mira, era la UC, era CIS, fuimos los primeros uno de las compañías fundadoras de lo que llamamos la Federación Colombiana de Software. O sea, yo creo que todas esas entidades y todas esas personas que han estado ahí han sido un aporte muy importante para la industria a nivel colombiano. Y yo cada que me refiero, inclusive a Jason, me refiero que los resultados de Jason no son de los resultados de unos ejecutivos, de un gerente, sino los resultados de un equipo. Y los resultados no del equipo actual, sino de los equipos de muchos años, porque todos le han aportado a la organización. Entonces, ha habido personas en Colombia que han aportado mucho a esta industria, y yo creo que Colombia hay un referente en desarrollo de software, y algunas ciudades más que otras, pero ha sido por los empresarios. No ha sido una cosa planeada, empresarios, gobiernos, para estructurarlo allá, sino que el talento colombiano
goza de tan buen nombre a nivel latinoamericano por su dedicación, por su compromiso, por su actitud de servicio, que nos fuimos desarrollando y hoy en día nos perciben a nivel latinoamericano como un centro de desarrollo muy importante de software. Y Claro. ahí detrás hay varias cosas. Universidades, sí. Universidades que sacan buen talento. EAFI, nosotros tenemos la oportunidad de que los primeros equipos de desarrollo venían de los Andes, del Politécnico Gran Colombiano, de la UIS, de EAFI, o sea, de varias universidades. En Manizales, de la Universidad de Manizales, en Armenia, la Universidad de Armenia, en todas las ciudades. Inclusive la última centro de desarrollo que armamos en Montería, se acercaron a la gente de Montería de unas universidades para que les diéramos trabajo y evolucionáramos. Pero no adicionalmente tampoco por el talento, sino para llevar conocimiento a esas personas y pudieran desarrollar un mejor talento y se pudieran desempeñar, no trabajando a nivel nacional, sino trabajando para varias compañías internacionales. Y podemos dar fe de algunas personas que empezaron con nosotros, recién graduadas, y hoy trabajan por multinacionales muy conocidas a nivel mundial. Luis Fernando, y cuando nos vamos a esa época anterior de la que hablábamos, los 80, los 90, y comparamos con lo que es actualmente la tecnología, la innovación, ¿cuáles son como esos cambios más significativos? A ver, no, hay cambios muy grandes. Ok, una de las cosas que nosotros nos preocupamos sobre todo era por crear una compañía estructuralmente fuerte. ¿Okay? Entonces, Jason se preocupó desde un principio por hacer ejercicios de planeación estratégica y les tengo que confesar una cosa. Nuestro fundador vivió desafortunadamente en 1993 y nosotros en la planeación estratégica de unos 2 años antes habíamos hablado del tema de cómo continuaría la compañía en caso de muerte de uno de los socios. Y definimos algún esquema para darle continuidad a eso. Siendo el socio principal y la cabeza de la organización, la compañía continuó. Y hoy día yo ya no estoy al frente de la organización como presidente. Yo, a partir de agosto de este año, ya estoy al frente de la junta directiva y tenemos un nuevo presidente. Y después del presidente fundador, tuvimos una presidenta por unos años, después continué yo como por 25 años y ahora continúa otro. Entonces las organizaciones es muy importante que se fortalezcan estructuralmente con, con, una, con una empresa muy sólida y hoy muy importante ir a mercados internacionales. Y para ir a mercados internacionales hay que estar con tecnología que demande el mundo, no con tecnología que demande solo Colombia. Entonces, por eso es muy importante hoy todos los temas de actualidad como la inteligencia artificial, como la cuántica, todos estos temas. Entonces, hoy ha cambiado, ¿ok? Y es un reto y cada vez los retos son más grandes. Pero también hemos demostrado que se pueden llegar a cabo. Aquí en Colombia hay algunas compañías, hay muchas compañías que con el esfuerzo, con las capacidades, con un liderazgo de los socios y de los ejecutivos de esa empresa han podido llegar a mercados internacionales, que creo que es la que da la sostenibilidad de una empresa a largo plazo. Porque los negocios ya no son de una ciudad, de un país, sino que son regionales. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes. ¿Qué consideras que ha sido clave para la permanencia de Jameson y además su fortalecimiento en todos estos años? Son varios factores. Yo creo que no son factores diferentes a los de cualquier empresa que permanezca. ¿Ok? Y es trabajo, fundamentalmente. O sea, cuando vemos los empresarios, es muy difícil, no existe un empresario que no haya trabajado duro, que no haya dedicado, ¿okay? Que no haya tenido pasión por su empresa. ¿Okay? Entonces, acá es un grupo de empresarios, todos los socios de Jason fuimos empleados. Entonces, tenemos pasión, tenemos una actitud de servicio, tenemos compromiso, nos fortalecimos siempre en diferentes áreas, en un área internacional, en un área de talento humano, en un área de finanzas, en un área de sostenibilidad. Hoy en día, Jason, desde hace 4 años, tiene una parte de sostenibilidad. ¿Okay? Y tenemos certificados en sostenibilidad. Y adicionalmente ya dimos otro paso. A partir del año pasado creamos una fundación. ¿Ok? Y hay que pensar un poco más grande. Las empresas tienen que pensar en otros temas.
adicionales que nos exige el mundo. Entonces, hay muchos factores y creo que cada vez nos volvemos un poco más complejos como organizaciones, pero es que creemos que tenemos esa responsabilidad social con el país, con el mundo, de tener unas compañías mucho más exitosas y mucho más amigables con el medio ambiente y con las personas. Claro. ¿Y cómo es el posicionamiento de Medellín y Antioquia en el ámbito tecnológico a hoy, en esta época? Yo creo que Medellín ha dado unos grandes pasos. Yo creo que Medellín con Ruta N tomó un liderazgo importante. ¿Okay? Eso me parece importante. Pero creo que el liderazgo de Medellín se mide más en todo el sector empresarial y a la final ese liderazgo está dado por la pasión y el compromiso de hacer empresa, de salir adelante. Creo que nos tardamos un poco de salir internacionalmente, ¿ok? Y a la final también el país nos tardamos un poco. Y creo que eso le tenemos que dar mucha fortaleza. Y tenemos que darle mucha fortaleza porque eso nos hace más competitivos y más competitivos con el mundo. ¿Y cuáles son esos retos que tú consideras que tenemos como región para fortalecer esa industria tecnológica? Seguir educando, educación. Y la educación no únicamente a las carreras alrededor de tecnología. Creo que es tan importante o más importante a todas las otras profesiones. ¿Ok? Y estoy hablando de las profesiones más sencillas y simples. ¿Ok? Enfermeras. Claro. Estoy hablando arquitectos. Estoy hablando de todas esas otras disciplinas donde nos pueden dar una competitividad para prestar servicios a nivel mundial. ¿Okay? En salud se puede hacer muchas cosas, ¿okay? Desde Medellín o desde cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que en derecho, yo creo que ahí es donde tenemos que ganar mucho más en educación, en estas otras profesiones, para que seamos competitivos internacionalmente. Porque a la final la industria de software, yo que no soy ingeniero de sistema, es un componente, es un porcentaje, el componente de ingenieros de sistemas o de tecnólogos en sistemas, es un componente no tan grande como la gente se lo imagina. ¿Okay? Para desarrollar software se necesita conocimiento de cualquier industria para la que se esté desarrollando. Y eso creo que en Heyson lo desarrollamos muy bien. ¿Okay? Porque el desarrollo de software no es echar código y hoy con inteligencia artificial y con lo que se viene, eso se va disminuyendo mucho. Pero sí es conocimiento de los negocios o conocimiento de lo que se quiera solucionar. Entonces, es muy importante que todas estas otras profesiones fortalezcamos la educación tecnológica para todas estas otras profesiones que han estado un poco más apartadas de tecnología. Vamos a terminar este programa y esta entrevista con tu mensaje final. ¿Qué les dirías a la industria tecnológica para que sigamos por una buena senda y la fortalezcamos? A ver, el mensaje fundamental es, yo creo que tenemos que seguir trabajando, ¿ok? Y tenemos que de pronto trabajar más. No necesariamente los negocios y las empresas evolucionan trabajando 8 horas diarias, ¿ok? Yo creo que cuando uno tiene pasión, uno trabaja mucho más y da mucho más. Tiene un mayor compromiso con las empresas y con los clientes. Esa es como mi reflexión. De pronto una reflexión un poco atrás con lo que hoy piensan los jóvenes, pero las empresas en el mundo se han hecho con mucho esfuerzo y trabajo y dedicación. Luis Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Antioquia TI. Juan Carlos, un abrazo. Bueno, muy bien, recuerden que Antioquia TI, una historia que inspira el futuro, es posible gracias a marcas como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, Global MBM, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, que estén bien.